En medio del bullicio de un supermercado, una escena desgarradora estaba a punto de sacudir a todos los presentes. Un padre humilde, con el rostro cansado y los ojos llenos de preocupación, sacaba de su carrito los productos que había escogido con tanto cuidado. Su hijo, un pequeño de apenas un año, lloraba en sus brazos, ajeno a la angustia que su padre sentía en silencio. Cuando llegó el momento de pagar, el dinero simplemente no alcanzó. Con manos temblorosas y el corazón apretado, el hombre tomó la lata de leche, el alimento más necesario para su hijo, y la devolvió al cajero con un susurro ahogado. «Lo siento, no me alcanza». Lo que él no sabía es que entre la multitud, una mujer lo observaba con atención. Una CEO poderosa, acostumbrada al éxito y a la abundancia, estaba a punto de hacer algo que cambiaría sus vidas para siempre. Era un sábado por la mañana, y el supermercado del centro estaba más lleno que nunca. Carritos repletos de productos chocaban suavemente en los pasillos. Las voces de los clientes se mezclaban con el sonido constante de los lectores de códigos de barras, y los niños corrían entre las góndolas pidiendo dulces y juguetes. El ambiente era caótico, pero también cotidiano, una escena repetida miles de veces en la ciudad. Las estanterías estaban rebosantes de alimentos, colores vivos de frutas frescas, montañas de paquetes de arroz y frijoles, botellas alineadas con precisión. A simple vista, aquel lugar representaba la abundancia de la vida moderna, pero entre toda esa abundancia también se escondían las historias invisibles de quienes apenas podían permitirse lo básico. El aire estaba impregnado de distintos aromas. El pan recién horneado que salía de la panadería, el café que se ofrecía en degustación y el inconfundible olor de los lácteos en la sección refrigerada. Para muchos era un simple recorrido de compras. Para otros, como aquel padre humilde, cada paso era una batalla interna, una lucha silenciosa entre el deseo de dar lo mejor a su hijo y la dura realidad de un bolsillo vacío. Las cajas registradoras eran el punto de encuentro de todas esas realidades. Algunas familias colocaban decenas de productos sin mirar los precios, riendo y conversando como si el dinero nunca fuera un problema. En cambio, otros clientes, con la mirada baja y los gestos contenidos, contaban una y otra vez las monedas, esperando que fueran suficientes. El padre humilde estaba en esa segunda fila invisible, donde cada centavo dolía y cada elección significaba renunciar a otra necesidad. Su carrito, en comparación con los demás, parecía casi vacío. Una lata de leche en polvo, un pequeño paquete de pañales, un jabón sencillo y algunas verduras para preparar una sopa que durara varios días. Nada más. Nada de lujos, nada de caprichos, solo lo esencial. Al otro extremo de la misma fila, una mujer elegante esperaba con calma. Vestía un traje impecable, llevaba un bolso discreto pero claramente costoso y observaba todo con una serenidad que contrastaba con el desespero de muchos. Su porte transmitía seguridad, y quienes la reconocían en voz baja sabían que no era una clienta común. Ella era una de las empresarias más poderosas de la ciudad, una CEO acostumbrada a resolver problemas multimillonarios, sin imaginar que ese día enfrentaría el dilema más humano de su vida. El hombre se llamaba Julián Ramírez. Tenía 32 años y cargaba en sus hombros un peso que parecía mucho mayor que su edad. Su rostro, marcado por la fatiga y el esfuerzo diario, revelaba la historia de alguien que había aprendido demasiado pronto lo que significaba luchar por sobrevivir. Su ropa era sencilla, gastada por el tiempo y los lavados, pero siempre limpia. Era su manera de mostrar dignidad incluso en medio de las dificultades. Desde que su esposa falleció 2 años atrás, Julián se convirtió en padre y madre para su pequeño hijo, Mateo, un niño que apenas empezaba a balbucear sus primeras palabras.
Trabajaba donde podía, ayudante de albañil, cargador en el mercado, repartidor de folletos. No había empleo que rechazara, porque cada moneda contaba. Sin embargo, la inestabilidad era su mayor enemigo. Hoy había trabajo, mañana tal vez no. Su casa era un cuarto alquilado en un barrio sencillo, con paredes húmedas y una cama estrecha donde dormía junto a Mateo. El refrigerador casi siempre estaba medio vacío, y el sonido del llanto de su hijo por hambre era la herida más profunda que Julián podía sentir. Aún así, nunca perdió la esperanza. Cada vez que miraba los ojos inocentes de su niño, encontraba fuerzas para seguir adelante. Ese día en el supermercado, Julián llevaba el alma cargada de preocupaciones. El dinero que había conseguido con 3 jornadas seguidas de trabajo apenas alcanzaba para cubrir parte del alquiler y unas pocas compras. Había contado y recontado los billetes antes de salir de casa, sabiendo que probablemente no serían suficientes, pero necesitaba arriesgarse. Su hijo ya no tenía leche, y eso era algo que no podía postergar. Mientras avanzaba en la fila, sostenía a Mateo contra su pecho, acariciando suavemente su espalda para calmarlo. El niño se aferraba a él con confianza absoluta, como si su padre pudiera resolver cualquier problema del mundo. Y, aunque por dentro Julián sentía miedo y frustración, nunca dejaba que su hijo lo percibiera. Su misión era protegerlo, aun cuando él mismo estuviera a punto de derrumbarse. En silencio, Julián pensaba: no necesito lujos, no necesito nada para mí. Solo quiero que mi hijo crezca sano, que nunca le falte un plato de comida ni un poco de amor. Lo que Julián desconocía era que aquel instante de aparente derrota, tener que devolver la leche de su hijo en la caja, sería, en realidad, el comienzo de un destino completamente inesperado. La fila avanzaba lentamente y el sonido de las monedas cayendo en la caja registradora se mezclaba con el murmullo de la gente impaciente. Julián mantenía la vista fija en los productos que había colocado sobre la cinta transportadora: la lata de leche en polvo, un pequeño paquete de pañales, unas verduras y un jabón barato. Nada más. Cada uno de esos artículos representaba un sacrificio, una elección entre tantas cosas que también necesitaba y no podía llevar. La cajera pasó el lector sobre los códigos de barra y con voz neutra anunció el total: son 62,40. Julián tragó saliva. Metió la mano en el bolsillo y sacó los billetes arrugados que llevaba contados una y otra vez. Apenas sumaban 50. Le faltaban más de 12. El silencio dentro de él era ensordecedor. No había manera de completar la compra. Por un instante pensó en rogar, en explicar su situación, pero su orgullo no le permitió abrir la boca. Con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, señaló los productos. «Lo siento, voy a tener que dejar este», murmuró devolviendo el jabón. El total bajó un poco, pero aún no era suficiente. Con la mirada baja, retiró también las verduras, intentando ganar unos pesos. El corazón le latía con fuerza. Detrás de él, la fila comenzaba a impacientarse. La cajera volvió a calcular. A Julián todavía le faltaban 8 pesos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con una mezcla de rabia y vergüenza tomó la lata de leche. Esa que era la razón principal por la que había ido hasta allí. «Este también», dijo con voz rota, entregándola a la cajera. Mateo, como si entendiera la angustia de su padre, comenzó a llorar desconsoladamente en sus brazos. Julián lo abrazó con fuerza, susurrándole al oído que todo estaría bien, aunque en ese momento no lo creyera. La humillación lo envolvía. Tener que devolver la leche de su hijo frente a desconocidos era una herida difícil de soportar. La gente alrededor observaba en silencio, algunos con indiferencia, otros con compasión contenida.
Pero entre ellos había alguien que no apartaba la mirada. Una mujer de porte elegante, mirada firme y expresión contenida. Era la CEO poderosa, y aquella escena estaba a punto de derribar los muros de hielo que había construido en torno a su corazón. Para Julián, la vida era una carrera interminable contra el reloj y la escasez. Cada mañana salía de su pequeño cuarto antes del amanecer, dejando a Mateo con una vecina de confianza, mientras él buscaba trabajos temporales. Un día podía cargar sacos de cemento en una obra, y al siguiente repartir folletos bajo el sol ardiente de la ciudad. Su cuerpo estaba acostumbrado al cansancio, pero su mente nunca se resignaba. Cada peso que ganaba era una batalla ganada contra el hambre y la incertidumbre. Su rutina estaba marcada por la necesidad: caminar largas distancias para ahorrar en transporte, estirar al máximo la comida para que alcanzara, dormir pocas horas porque la preocupación no le permitía descansar. Y aún en medio de esa vida dura, Julián siempre encontraba un momento para sonreírle a su hijo, para inventar un juego sencillo que lo hiciera reír. Esa era su riqueza, la risa de Mateo. En el extremo opuesto del mundo de Julián estaba Isabela Fernández, la CEO poderosa que había presenciado su humillación en el supermercado. Su vida se desenvolvía entre oficinas de cristal, reuniones con inversionistas internacionales y viajes en primera clase. Vestía trajes diseñados a medida y habitaba un ático lujoso con vista panorámica a la ciudad. Para ella, las cifras millonarias eran parte de la rutina, decisiones que podían cambiar el rumbo de empresas enteras. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, Isabela llevaba una vida vacía de afecto. Había sacrificado amistades, relaciones y en muchos sentidos su propia humanidad, en la búsqueda incansable del poder y la perfección. Su mundo estaba lleno de lujos, pero también de soledad. El contraste era brutal. Mientras Julián contaba monedas para comprar una lata de leche, Isabela discutía estrategias para invertir millones en la bolsa. Mientras él caminaba con zapatos desgastados bajo la lluvia, ella se desplazaba en un auto blindado con chófer. Eran dos mundos que jamás deberían haberse cruzado, hasta ese día en el supermercado, cuando la dignidad silenciosa de un padre pobre comenzó a derrumbar las barreras de una mujer rica. Julián salió del supermercado con la cabeza baja y el corazón destrozado. Caminaba despacio, cargando apenas con los pocos productos que había podido pagar. En sus brazos, Mateo lloraba con hambre, y cada sollozo era como un puñal que se clavaba en lo más profundo de su alma. El padre intentaba consolarlo, murmurando promesas que ni él mismo sabía si podría cumplir. «Mañana será diferente, hijo. Mañana lo lograré». Mientras avanzaba por la calle, la sensación de fracaso lo envolvía. Sentía las miradas de la gente aún sobre su espalda, como si todos hubieran sido testigos de su vergüenza. Nunca había sido un hombre orgulloso, pero la impotencia de no poder comprar la leche de su hijo era un golpe demasiado duro. Del otro lado, Isabela permanecía en el supermercado, inmóvil, con la imagen de Julián grabada en la mente. Aquella escena había despertado algo que hacía mucho tiempo dormía dentro de ella: compasión. Recordaba a su propio padre, un hombre humilde que había trabajado día y noche para darle educación y la oportunidad de llegar a donde estaba. Él había fallecido hacía algunos años y desde entonces Isabela se había encerrado en el trabajo, olvidando la humanidad de las luchas cotidianas que enfrentaban tantas personas. Ahora, frente a esa realidad cruda y dolorosa, algo en su interior se quebraba. La poderosa CEO que tomaba decisiones frías y calculadas no podía apartar la mirada de un padre derrotado que aún se aferraba al amor por su hijo. Por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad de intervenir.
de hacer algo más que firmar cheques o delegar problemas. Esa noche, en su lujoso apartamento, Isabela no pudo dormir. La imagen de Julián devolviendo la leche en la caja se repetía una y otra vez en su mente. Se preguntaba cómo era posible que alguien con tanto sacrificio no tuviera ni lo más básico para alimentar a su hijo, mientras ella vivía rodeada de lujos que ni siquiera disfrutaba. No lo sabía aún, pero aquella inquietud sería el inicio de una decisión que cambiaría el rumbo de dos vidas que hasta entonces parecían condenadas a nunca cruzarse. La mañana siguiente, Julián regresó al mismo supermercado, esta vez con menos esperanza que antes. No llevaba a Mateo en brazos, lo había dejado con la vecina para evitarle el sufrimiento de presenciar otra humillación. Su plan era simple: comprar un poco de pan y algo de arroz con las pocas monedas que había conseguido trabajando hasta tarde. Cuando estaba por entrar, una voz firme pero serena lo detuvo. «Disculpe, ¿usted es el hombre de ayer?», preguntó una mujer elegantemente vestida, de pie junto a un automóvil negro con chofer. Julián levantó la mirada y la reconoció de inmediato. Era aquella mujer que había visto en la fila, observándolo con atención. Su reacción fue automática. Bajó la cabeza, avergonzado. «Sí», respondió en voz baja. «Pero si viene a recordarme lo que pasó, no hace falta. Ya tuve suficiente vergüenza». Isabela lo miró con seriedad, sorprendida por la dureza de sus palabras. No estaba acostumbrada a que alguien la enfrentara de esa manera, y menos un hombre humilde. «No es eso», replicó ella dando un paso hacia él. «No quiero recordarle su vergüenza, quiero hablar de su dignidad. Pocos hombres habrían hecho lo que usted hizo, priorizar a su hijo, aun cuando el mundo lo miraba con indiferencia». Julián la miró, confundido. Nadie jamás había usado la palabra dignidad para describirlo. «Señora, yo solo soy un padre intentando sobrevivir. No necesito su compasión». La CEO respiró hondo. Estaba acostumbrada a negociar contratos millonarios, pero convencer a un hombre herido resultaba mucho más difícil. «Tal vez no necesite mi compasión», dijo ella con calma, «pero sí una oportunidad, y eso, créame, puedo dársela». Julián frunció el ceño, incrédulo. Había aprendido a desconfiar de las promesas, sobre todo cuando venían de gente rica. «Las oportunidades no se encuentran en la calle, señora», contestó con voz amarga. «Se ganan con sudor y lágrimas». «Exactamente», replicó Isabela con una leve sonrisa. «Y yo vi suficiente sudor y lágrimas en usted como para saber que se la merece». Ese fue el primer choque entre dos mundos opuestos, el de la necesidad y el del poder. Lo que ninguno imaginaba era que, a partir de ese encuentro, sus destinos quedarían unidos de una manera irreversible. Julián caminaba con pasos inseguros, intentando terminar la conversación, pero Isabela lo seguía con calma, determinada a no dejarlo escapar tan fácilmente. «Mire, señor Ramírez», dijo ella, habiendo averiguado su apellido a través de un contacto del supermercado. «No quiero ofenderlo. Solo pienso que alguien con su dedicación merece más de lo que la vida le está dando». Julián se detuvo, giró lentamente y la miró con el ceño fruncido. «Con todo respeto, señora, usted no entiende lo que significa vivir así. Para usted, tal vez una lata de leche no vale nada. Para mí es la diferencia entre ver a mi hijo dormir tranquilo o escucharlo llorar toda la noche». Las palabras, cargadas de dolor, golpearon a Isabela más fuerte que cualquier crítica empresarial. Ella respiró profundo antes de responder. «Precisamente por eso estoy aquí», contestó con voz firme. «Porque sé que la diferencia entre la abundancia y la escasez puede cambiarse con una sola decisión». Julián negó con la cabeza, incrédulo. «¿Y qué gana usted ayudándome?».
La gente como usted nunca hace nada gratis. Esa pregunta la atravesó. Estaba acostumbrada a que todos asumieran que sus actos escondían intereses, y en muchos casos era cierto, pero esta vez no. Esta vez era distinto. No gano nada, respondió mirándolo a los ojos. O tal vez lo gane todo. No lo sé. Solo sé que ayer lo vi elegir la dignidad antes que la vergüenza, y eso me conmovió más que cualquier discurso que haya escuchado en mi vida. Julián guardó silencio. Quería creerle, pero la desconfianza era una coraza que había construido con años de decepciones. Yo no necesito caridad, dijo finalmente. No es caridad, replicó Isabella. Es una puerta. Y si la cruza, podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hijo. Ambos quedaron frente a frente, cada uno defendiendo su mundo. Él, aferrado a la dignidad de no aceptar limosnas. Ella, decidida a demostrar que su intención era genuina. El choque de intereses estaba marcado y el destino parecía disfrutar de ese extraño duelo. Isabella decidió dejar de hablar en abstracto. Si quería ganarse la confianza de aquel hombre, tenía que mostrarle algo concreto. «Escúcheme, Julián», dijo con tono firme pero sereno. «Mi empresa tiene una vacante como auxiliar de logística. No es un puesto de oficina, es trabajo físico, pero con salario estable, beneficios y seguro médico. Usted no tendría que preocuparse por la leche de su hijo nunca más». Por un instante, los ojos de Julián brillaron. La oferta sonaba demasiado buena para ser cierta. Sin embargo, su instinto lo llevó a replegarse. Sus labios se apretaron y negó con la cabeza. «¿Y por qué yo?», preguntó con desconfianza. «Hay cientos de personas buscando trabajo. ¿Qué le hace pensar que yo merezco esa oportunidad?». Isabella sostuvo su mirada. «Porque lo vi luchar, porque lo vi priorizar a su hijo, incluso en medio de la vergüenza. Esa clase de fuerza no se enseña en ninguna universidad». Julián dio un paso atrás. «No quiero ser su proyecto de caridad, señora. No necesito que me salve». La CEO respiró profundo, intentando mantener la calma. «No se trata de salvarlo, Julián. Se trata de reconocer su valor», pero él ya había endurecido su corazón. «¿Sabe qué pasa cuando uno acepta favores de los ricos?», dijo con voz amarga. «Siempre hay una deuda que pagar. Y yo no pienso criar a mi hijo bajo la sombra de una deuda». El silencio cayó entre ellos. Isabella lo observaba, frustrada pero también impresionada por su firmeza. Estaba acostumbrada a que todos aceptaran lo que ofrecía sin cuestionar, y aquel hombre pobre era el primero que le cerraba la puerta en la cara. Finalmente, Julián giró y comenzó a alejarse. «Gracias por su intención, pero yo seguiré encontrando la manera por mis propios medios». Isabella lo vio marcharse, con el hijo en brazos, y sintió un vacío en el pecho. Su intento de tenderle una mano había fracasado. Lo que no sabía era que el destino aún no había terminado de entrelazar sus caminos. Esa noche, Julián regresó a su cuarto alquilado con apenas un pan duro y unas verduras marchitas. Mateo lloraba con hambre, y aunque Julián lo abrazaba con ternura, no podía evitar que su llanto lo desgarrara por dentro. Preparó una sopa aguada, intentando engañar el estómago de su hijo y el suyo propio. Mientras lo veía dormirse exhausto en sus brazos, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sentía que lo había fallado. La oferta de la mujer rica le daba vueltas en la cabeza, pero la desechaba una y otra vez. «No puedo aceptar limosnas. Tengo que ganarme la vida con mis propias manos». Esa dignidad que lo mantenía firme era, al mismo tiempo, la cadena que lo ataba a la miseria. Al día siguiente, las cosas no mejoraron. En la obra donde había estado trabajando, lo reemplazaron por alguien más joven y fuerte.
El poco dinero que había ganado se esfumó en el alquiler y en pagar una deuda pequeña en la tienda del barrio. Ahora no tenía ni para pañales. Julián se encontraba en un callejón sin salida y el peso de la desesperación comenzaba a aplastarlo. Mientras tanto, Isabela tampoco encontraba paz. En su lujoso apartamento, rodeada de comodidades, no dejaba de recordar la mirada de Julián al devolver la leche de su hijo. Había cerrado negocios de millones sin pestañear, pero aquel hombre pobre la había desarmado con una sola frase: «No necesito caridad». En su oficina, entre reuniones y llamadas internacionales, su mente viajaba de nuevo a esa escena en la caja del supermercado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su poder y su dinero eran inútiles. ¿De qué servía dirigir una empresa si no podía tender la mano a alguien que lo necesitaba desesperadamente? La negativa de Julián la había frustrado, pero también la había retado. Era como si aquel hombre le hubiera mostrado un espejo en el que veía sus propias carencias, su soledad, su vacío emocional, su desconexión con la vida real. Él sufría por no tener nada. Ella sufría por tenerlo todo y no sentirlo. Dos dolores distintos, pero igualmente profundos, que el destino no tardaría en volver a entrelazar. El invierno había llegado con una crudeza implacable. Las calles de la ciudad parecían más frías que nunca, y para Julián cada día era una prueba de resistencia. El pequeño Mateo estaba resfriado, su tos no lo dejaba dormir, y el miedo de que empeorara mantenía a su padre en vela durante las noches. El dinero ya no alcanzaba ni para comprar jarabe. Una mañana, Julián salió decidido a buscar cualquier trabajo. Caminó kilómetros enteros, entrando a talleres, restaurantes, almacenes. Siempre la misma respuesta: «Lo siento, no estamos contratando», o «buscamos gente con más experiencia». Con cada rechazo, sentía que su dignidad se desgastaba un poco más. A la tarde, agotado y hambriento, se sentó en una plaza. Miró sus manos ásperas y pensó en lo irónico de la vida. Manos fuertes para trabajar, pero incapaces de sostener el futuro de su hijo. Mientras tanto, en el apartamento Mateo lloraba sin parar. La dueña del cuarto que alquilaban golpeó la puerta. «Señor Julián, lo siento, pero si no paga esta semana tendré que pedirle que se vaya. Ya me debe un mes de alquiler». Julián bajó la cabeza, incapaz de responder. Esa noche, con Mateo dormido entre sus brazos, la desesperación lo golpeó de lleno. «No puedo más. ¿Y si mi hijo enferma de verdad? ¿Y si mañana no tenemos dónde dormir?» Fue en ese punto de quiebre cuando pensó en el número que había guardado en un papel arrugado. El contacto de la mujer del supermercado. Lo había guardado casi sin querer, con la intención de nunca usarlo. Pero ahora lo miraba como un náufrago que mira un pedazo de madera en medio del mar. Su orgullo le gritaba que no lo hiciera, pero su corazón de padre pedía a gritos que olvidara el orgullo y salvara a Mateo. Isabela, por su parte, tampoco podía dormir. En su cama amplia, con sábanas de seda, sentía un vacío insoportable. Llevaba días pensando en aquel hombre y en cómo lo había rechazado. ¿Qué clase de persona soy, que puedo comprar joyas en un segundo, pero no logro darle un techo a alguien que lo necesita? Su conciencia no le daba tregua. Una tarde, el destino los volvió a reunir. Julián caminaba con Mateo en brazos, envuelto en una manta vieja, buscando un médico en una clínica pública. La fila era interminable, y el niño temblaba de fiebre. Justo en ese momento, un auto de lujo se detuvo cerca. Isabela bajó, acompañada de su asistente, y lo vio. Sus miradas se cruzaron. Julián trató de apartarse avergonzado, pero Isabela corrió hacia él. «Julián», exclamó con una mezcla de sorpresa y angustia. «¿Qué le pasa al niño? Está enfermo. Necesito un médico, pero no tengo cómo pagar».
Su voz quebrada lo traicionó por primera vez. Isabela sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, Julián no era el hombre orgulloso que rechazaba ayuda, sino un padre desesperado al borde del abismo. «Vengan conmigo, por favor. Déjame ayudarte», dijo con firmeza, casi suplicando. Julián cerró los ojos un instante, luchando contra su orgullo. Pero al sentir el cuerpo caliente de su hijo temblando en sus brazos, supo que ya no podía negarse. Ese momento, en la puerta de la clínica, bajo el frío implacable del invierno, fue el punto más bajo y al mismo tiempo el inicio de un cambio que marcaría para siempre sus vidas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Julián. Isabela había llevado a Mateo a un hospital privado, donde lo atendieron de inmediato. El niño mejoró con rapidez, pero Julián no podía dejar de sentirse incómodo. La ayuda de aquella mujer poderosa había sido vital, y sin ella quizá no estaría abrazando a su hijo ahora. Aún así, algo en su interior se negaba a rendirse. No quería que Mateo creciera viendo a su padre como alguien derrotado, viviendo únicamente de la caridad. Con esa idea en mente, salió a las calles con renovada determinación. Caminó barrios enteros ofreciendo sus servicios, reparaciones, carga y descarga, pintura, lo que fuera. Muchos lo miraban con desconfianza, otros lo rechazaban con indiferencia. Pero Julián seguía insistiendo, con el rostro cansado y las manos agrietadas, porque sabía que cada intento era una oportunidad de demostrarle a su hijo que un hombre no se rinde. Una tarde, después de varias negativas, consiguió que un pequeño taller mecánico le permitiera ayudar por unas horas a cambio de unas monedas. No era mucho, pero para Julián fue como una victoria. Regresó a casa con un poco de pan, un cartón de leche y un brillo diferente en los ojos. Mateo lo esperaba balbuceando en su cuna. Julián lo tomó en brazos y susurró: «Hijo, quizás el mundo quiera vernos caer, pero yo no voy a dejar que falte el pan en tu mesa. Algún día todo esto cambiará». Isabela, desde su oficina en lo alto de la ciudad, observaba por la ventana mientras firmaba contratos millonarios. A pesar de su éxito, su mente regresaba constantemente a la imagen de Julián cargando a su hijo con tanto amor y dignidad. Se preguntaba cómo un hombre con tan poco podía transmitir una fuerza tan grande, y aunque no lo sabía aún, esa persistencia silenciosa de Julián empezaba a despertar en ella algo que ni el dinero ni el poder habían logrado: admiración verdadera. La noticia del encuentro en el hospital no tardó en correr entre quienes rodeaban a Isabela. Su asistente personal, que había presenciado todo, no pudo ocultar la sorpresa ante la cercanía con aquel hombre humilde. En los pasillos de la empresa, los murmullos comenzaron. ¿Qué hace la CEO ayudando a un desconocido con un hijo enfermo? Su círculo social también reaccionó. En una cena con otros empresarios, uno de ellos comentó con tono burlón: «Isabela, escuché que ahora dedicas tu tiempo a causas particulares. ¿No es un poco arriesgado para tu reputación?». Ella lo fulminó con la mirada, pero la semilla de la crítica ya estaba plantada. Para esas personas, acostumbradas a medir todo en números y apariencias, el gesto de humanidad de Isabela era casi un escándalo. Mientras tanto, Julián también enfrentaba oposición en su entorno. En el barrio humilde donde vivía, algunos vecinos lo cuestionaban. «¿Y qué piensas hacer ahora, Julián? ¿Vas a dejar que esa mujer rica te controle la vida?», le dijo un hombre en tono de burla. Julián apretó los dientes. No quería explicaciones. Sabía que aceptar ayuda no significaba perder su dignidad, pero también entendía que, para muchos, un pobre que se acercaba a los poderosos era visto con sospecha. Incluso en el taller donde trabajaba por horas,
Los comentarios surgieron. «Ten cuidado», le advirtió un compañero. «Esa gente con dinero nunca hace nada gratis. Algún día te va a pasar la factura». Julián callaba, pero por dentro ardía de rabia. No podía negar que esas voces sembraban dudas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si Isabela solo lo veía como un caso de caridad pasajera? Isabela, por su parte, enfrentaba a su propio consejo directivo, que la presionaba para mantener las apariencias corporativas. Uno de los directores fue directo. «Señora, no es conveniente que se involucre con esa clase de personas. Podría afectar la imagen de la compañía». Ella respiró hondo, sintiendo la soledad de su posición. Pero en su interior, algo le decía que esas críticas no podían frenar lo que su corazón comenzaba a descubrir. Era evidente. El mundo externo no aceptaría fácilmente el vínculo que el destino estaba construyendo entre ellos. Esa noche, después de enfrentar críticas y miradas cargadas de juicio, Isabela se quedó sola en su oficina. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales, pero ella sentía un vacío que ningún éxito llenaba. Cerró los ojos y un recuerdo de su infancia volvió con fuerza. Era apenas una niña cuando su padre perdió el negocio familiar. Recuerda verlo llegar a casa con los hombros caídos y la mirada perdida. Su madre, una mujer orgullosa, le reprochaba por las deudas. Isabela, escondida tras la puerta, juró en silencio que nunca dependería de nadie, que sería fuerte y poderosa. Ese juramento la impulsó a construir un imperio, pero también la hizo endurecer su corazón. Ahora, al mirar a Julián luchando con dignidad por su hijo, se veía reflejada en aquel padre derrotado de su pasado. Del otro lado de la ciudad, Julián velaba el sueño de Mateo. La respiración tranquila del niño lo tranquilizaba, pero sus pensamientos viajaban lejos. Recordó los días en que trabajaba al lado de su esposa, Elena, en un pequeño puesto de comida callejera. Eran pobres, pero estaban unidos y felices, hasta que una enfermedad repentina se la llevó, dejándolo solo con un bebé en brazos y una montaña de deudas médicas. Desde entonces, Julián había prometido no volver a pedir ayuda, porque sentía que el mundo le había arrebatado todo. Su orgullo era su escudo, aunque lo estuviera consumiendo poco a poco. Los recuerdos de ambos, tan distintos y a la vez tan similares, los marcaban en silencio. Isabela cargaba con el miedo a la fragilidad y Julián con el peso del abandono. Sin embargo, sus caminos se habían cruzado y el destino parecía ofrecerles una segunda oportunidad para sanar heridas que el tiempo nunca había cerrado. En esa mezcla de recuerdos y cicatrices, algo nuevo empezaba a germinar. La posibilidad de que juntos pudieran encontrar la fuerza que solos nunca habían logrado. El encuentro siguiente no fue planeado. Isabela había decidido visitar el taller mecánico donde Julián trabajaba algunas horas. Llegó sin escolta ni autos lujosos, vestida de forma sencilla para no llamar la atención. Cuando lo vio, inclinado sobre un motor viejo, con las manos manchadas de grasa y la frente perlada de sudor, sintió algo que no sabía explicar. Respeto. ¿Tú aquí?, preguntó Julián, sorprendido, limpiándose las manos en un trapo. «Quería ver cómo estabas», respondió ella con calma. «¿Y cómo estaba Mateo?» El hombre dudó unos segundos, pero al ver la sinceridad en sus ojos, la invitó a entrar. Isabela observó la cuna improvisada en un rincón del taller, un cajón limpio, forrado con una manta donde Mateo dormía tranquilo. Aquel gesto simple, pero lleno de amor, le provocó un nudo en la garganta. Nunca había visto algo tan digno, susurró ella conmovida. Julián se encogió de hombros. «Es lo que hay. No puedo darle lujos, pero nunca le faltará mi esfuerzo». Por primera vez,
Isabela no vio en él a un hombre pobre, sino a un padre valiente, alguien que luchaba contra el mundo entero con las únicas armas que tenía: amor y determinación. Se acercó lentamente y acarició la manta donde dormía el niño. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «A veces pienso que el dinero me ha dado todo, menos lo que de verdad importa. Tú, en cambio, con tan poco, tienes lo más valioso: el amor de tu hijo». Julián la miró en silencio. Sus mundos eran opuestos, pero en ese instante se encontraron en un punto común: la vulnerabilidad. Isabela, con su corazón endurecido por los negocios, y Julián, con su orgullo marcado por la pérdida, se reconocieron mutuamente en sus heridas. Fue un momento breve, casi invisible para los demás, pero para ellos fue el inicio de algo nuevo. Una conexión que no se basaba en dinero ni apariencias, sino en la verdad desnuda de sus vidas. El vínculo que empezaba a formarse entre Isabela y Julián no pasó desapercibido. Muy pronto, las barreras del mundo externo se hicieron sentir con fuerza. En la empresa de Isabela, su consejo directivo estaba inquieto. Durante una reunión, uno de los socios más influyentes levantó la voz. «Isabela, su reputación es la base de nuestros contratos. ¿Qué imagen cree que proyecta apareciendo en barrios pobres y relacionándose con un mecánico? Nuestros inversionistas no lo entenderán». Ella mantuvo la compostura, aunque por dentro la rabia hervía. «Mis decisiones personales no deberían ser tema de esta mesa», respondió con firmeza. «Lo que hago fuera de aquí no afecta la calidad de nuestro trabajo». Pero sabía que no sería tan simple. La presión era real, y si seguía desafiando a su entorno, corría el riesgo de perder apoyo dentro de la compañía que había construido con tanto sacrificio. Julián también enfrentaba sus propias batallas. El dueño del taller, un hombre pragmático y desconfiado, se le acercó un día. «Mira, muchacho, aprecio tu esfuerzo, pero no quiero problemas. Esa señora rica que te visita trae curiosidad no deseada. La gente habla. No puedo permitirme perder clientes por rumores». El golpe fue duro. Julián entendió que incluso los pocos espacios donde podía trabajar estaban en riesgo por la diferencia abismal entre su mundo y el de Isabela. Como si eso no bastara, un periodista sensacionalista logró fotografiarlos juntos en el taller. Al día siguiente, un portal digital publicó la imagen con un titular malicioso: «La reina de los negocios visita a su nuevo protegido en un taller de mala muerte». Las redes sociales estallaron en comentarios crueles. Algunos acusaban a Isabela de hipocresía, otros de usar a un hombre pobre como trofeo de caridad. Para Julián fue un golpe al orgullo. No quería ser visto como un mendigo expuesto al escarnio público. Ambos comprendieron entonces que no solo tenían que enfrentar sus propios miedos, sino también un mundo hostil que parecía empeñado en mantenerlos separados. La tormenta llegó más rápido de lo esperado. Una mañana, Julián salió temprano con Mateo en brazos, decidido a encontrar un nuevo trabajo después de que el dueño del taller le cerrara las puertas. En la esquina, un grupo de vecinos lo esperaba con miradas curiosas. Algunos se acercaron con palabras hirientes. «Míralo, ahora es amigo de la rica. Seguro se cree mejor que nosotros». «No, hombre, ¿no ves? Es su juguete de caridad. Hoy lo usa, mañana lo olvida». Julián apretó la mandíbula y caminó en silencio, pero por dentro cada palabra lo atravesaba como un cuchillo. El orgullo que tanto lo sostenía empezaba a desmoronarse. Ese mismo día, Isabela enfrentaba su propia humillación. En una gala benéfica, una de las empresarias más influyentes se acercó con una sonrisa falsa y un comentario envenenado. «Querida, me conmovió tu nueva campaña social. Qué gesto tan noble dedicarte a rescatar mecánicos pobres». Las risas discretas de los presentes la rodearon como un coro cruel.
Isabela sintió que todo su prestigio, construido con años de esfuerzo, se tambaleaba en cuestión de segundos. La gota que derramó el vaso llegó cuando Julián, al salir de un mercado con apenas unas papas y un trozo de pan, vio a un par de reporteros acercarse con cámaras. «Julián, ¿es cierto que la CEO Isabela Ortega lo mantiene a usted y a su hijo? Vive de su dinero. ¿Qué siente al ser la obra de caridad más comentada de la ciudad?» El rostro de Julián ardió de vergüenza. Sujetó con fuerza a Mateo y salió casi corriendo, mientras los flashes lo seguían como una condena pública. Esa noche, encerrado en su habitación, estalló. Golpeó la mesa con rabia contenida. «¡No puedo más!», gritó, aunque el único que lo escuchaba era su hijo, que lo miraba con ojos grandes y asustados. Julián se dejó caer de rodillas abrazando a Mateo. «Perdóname, hijo, no mereces esta vida». En el otro extremo de la ciudad, Isabela observaba la misma noticia en su tablet. La imagen de Julián huyendo con su hijo en brazos, acosado por periodistas, le rompió el corazón. Cerró los ojos y murmuró: «¿Qué he hecho? Yo quise ayudar y solo logré exponerlo al ridículo». Ambos, desde mundos tan distintos, se sentían derrotados. Julián cargado de vergüenza, Isabela atrapada en el desprecio de su círculo. Era la caída más dura para los dos, el momento en que parecía que todo se desmoronaba. Y sin embargo, en lo más profundo de esa humillación, comenzaba a gestarse una verdad inevitable, la necesidad de levantarse, aunque el mundo entero estuviera en contra. Las siguientes noches fueron un infierno silencioso para Julián. Apenas dormía, atormentado por las imágenes de los periodistas rodeándolo, por las risas de los vecinos y las burlas que aún resonaban en su cabeza. En la mesa de la pequeña habitación solo quedaban un par de trozos de pan duro y una botella casi vacía de agua. Mateo, inquieto por el hambre, lloraba en sus brazos. Julián lo mecía con desesperación, pero sus propias lágrimas caían sobre la frente del niño. Por primera vez, el pensamiento oscuro que había evitado a toda costa lo golpeó. «Tal vez yo no sea suficiente. Tal vez Mateo estaría mejor sin mí». Se levantó. Caminó por la habitación con pasos pesados y miró el papel arrugado donde aún estaba escrito el número de Isabela. Lo tomó entre sus manos, lo apretó contra el pecho y luego lo dejó caer al suelo. «No, no puedo seguir dependiendo de ella», susurró con voz quebrada. «No soy un mendigo». El orgullo lo consumía, pero también lo hundía más. Sentía que cada decisión lo alejaba de darle a su hijo la vida que merecía. Se dejó caer en una silla, con Mateo aún en brazos, y cerró los ojos. «Hijo, tu papá ya no sabe qué hacer». Al otro lado de la ciudad, Isabela tampoco estaba en paz. Desde aquella humillación pública, había recibido llamadas de socios y amigos recomendándole distancia. Su imagen estaba en juego y la presión crecía. Sin embargo, lo que la atormentaba no eran los negocios, sino el recuerdo de Julián, con su hijo en brazos, acorralado por cámaras y burlas. Esa noche se miró al espejo y vio en sus propios ojos el reflejo de la niña que había jurado nunca ser débil. Pero por primera vez entendió que no era debilidad tender una mano, era valentía. Mientras tanto, Julián pasaba la madrugada en vela, con Mateo dormido sobre su pecho. El silencio de la habitación lo envolvía, roto solo por la respiración tranquila del niño. En su mente, la batalla continuaba, rendirse o seguir luchando. Por un instante, la idea de abandonar todo lo tentó. Pero entonces, al mirar el rostro inocente de Mateo, sintió un golpe en el corazón. «Si yo me rindo, ¿quién luchará por ti?». Las primeras luces del amanecer entraron por la ventana. Exhausto, con el alma hecha pedazos, Julián murmuró con un hilo de voz: «Un día más, hijo.
Al menos un día más. Fue la promesa más frágil y al mismo tiempo la más poderosa que había hecho. Estaba a punto de rendirse, pero el amor por Mateo lo sostuvo en el borde del abismo. La mañana después de aquella noche oscura, Julián salió con Mateo en brazos, decidido a caminar sin rumbo hasta encontrar algo. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos brillaba una chispa de resistencia, la promesa que le había hecho a su hijo de no rendirse. Caminó por calles desconocidas, golpeando puertas, ofreciendo su trabajo. En la mayoría, recibió negativas rápidas. Sin embargo, al pasar frente a una pequeña cafetería de barrio, vio un cartel improvisado pegado en la puerta. Se busca ayudante, turno inmediato. El corazón le dio un vuelco. Entró con timidez, y una mujer de mediana edad lo recibió con gesto amable. «Buenos días, ¿usted viene por el aviso?» «Sí, señora», respondió Julián con la voz firme aunque sus manos temblaban. «Puedo hacer lo que necesiten, limpiar, cargar, atender, lo que sea». La mujer lo observó unos segundos. Luego miró a Mateo, que descansaba tranquilo en sus brazos. «Veo que es padre. ¿Podría traerlo consigo?», preguntó dudando. «Lo cuidaré mientras trabajo». «Prometo que no será un problema», contestó Julián con urgencia. Tras un silencio que pareció eterno, la mujer asintió. «Empiece hoy mismo. No es mucho dinero, pero le dará para pan y leche». Julián sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Trabajó todo el día sin descanso, barrió, sirvió mesas, lavó platos, y en cada pausa miraba a Mateo, que dormía en una esquina del local envuelto en una manta. Al caer la tarde, la dueña le entregó un sobre con unas pocas monedas y billetes. Para muchos sería insignificante, pero para Julián era un tesoro. Salió de la cafetería con el corazón acelerado, entró a un mercado cercano y, por primera vez en semanas, compró leche, pan fresco y hasta una pequeña fruta para Mateo. Al llegar a la habitación, preparó el biberón y sostuvo a su hijo mientras éste bebía con avidez. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. «Lo logramos, hijo. Hoy cenamos gracias a tu papá». Esa pequeña victoria, tan modesta en apariencia, encendió en Julián una nueva esperanza. No era el fin de sus problemas, pero era la prueba de que aún podía luchar, de que no todo estaba perdido. Lo que Julián no sabía era que, desde la distancia, Isabela había seguido cada paso. Al enterarse de que trabajaba en aquella cafetería, sintió una mezcla de orgullo y emoción. No estaba frente a un hombre derrotado, estaba frente a alguien capaz de levantarse del suelo por amor a su hijo. Y esa verdad empezaba a mover algo profundo en su propio corazón. La noche después de su primera jornada en la cafetería, Julián se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación. Mateo dormía tranquilo, con el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo. El padre lo observó unos minutos, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Había comprendido algo esencial. El orgullo no podía alimentar a su hijo. El amor, sí. Y por amor estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso aceptar ayuda, incluso arriesgarse a confiar en alguien más. Tomó el papel arrugado con el número de Isabela y lo sostuvo entre sus manos. Por días lo había rechazado, por semanas lo había mirado como una amenaza a su dignidad, pero ahora lo veía con otros ojos. No como un símbolo de caridad, sino como una puerta hacia una vida diferente. Respiró hondo, marcó el número y cuando escuchó la voz de Isabela al otro lado de la línea, dijo con firmeza: «Acepto su oportunidad, pero no como un favor. Quiero trabajar. Quiero ganarme el futuro de mi hijo». Del otro lado, Isabela guardó silencio unos segundos. Luego su voz sonó cálida, casi emocionada. «Eso es exactamente lo que esperaba escuchar.
Julián colgó el teléfono y miró a Mateo, que dormía plácidamente. En ese instante, tomó la decisión más importante de su vida. No volvería a luchar solo, confiaría, arriesgaría y construiría un futuro donde su hijo pudiera crecer sin miedo ni hambre. Era el inicio de un nuevo camino. La mañana siguiente, Julián se levantó más temprano que de costumbre, vistió su ropa más limpia, aunque gastada, peinó con cuidado su cabello y preparó a Mateo con la misma dedicación. No quería presentarse ante Isabela como un hombre derrotado, sino como un padre dispuesto a luchar con dignidad. Cuando llegó a las oficinas de la empresa, se sintió pequeño frente al imponente edificio de cristal. La entrada estaba llena de ejecutivos de traje, autos de lujo y miradas altivas que parecían juzgarlo de inmediato. Julián respiró profundo, apretó la mano de Mateo y dio el primer paso hacia adentro. El guardia lo detuvo con desconfianza, pero Isabela apareció en ese momento. Vestida con su traje impecable, sonrió al verlo. «Él es mi invitado», dijo con autoridad. Las puertas se abrieron y Julián avanzó, con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba dentro de ese mundo ajeno era un acto de valentía, una demostración de fe en que el futuro podía ser distinto. Isabela lo condujo hasta una sala de reuniones donde lo esperaba un pequeño grupo de gerentes. Allí presentó a Julián no como un caso de caridad, sino como un hombre trabajador, alguien que había demostrado más resiliencia que muchos con diplomas y títulos. «Hoy les presento a Julián Ramírez», anunció, «y les aseguro que pocos tendrán la disciplina y la fuerza que él ha demostrado». Julián, nervioso pero firme, levantó la mirada y dijo con voz clara: «No vengo a pedir compasión, solo vengo a trabajar». Ese simple acto, pararse con la frente en alto frente a un mundo que siempre lo había despreciado, fue su primer acto verdadero de fe. Un salto hacia lo desconocido, guiado por el amor a su hijo y por la confianza recién nacida en alguien que creyó en él. Los días siguientes marcaron un antes y un después en la vida de Julián y Mateo. Por primera vez, Julián tenía un empleo estable, un puesto en el área de logística de la empresa de Isabela. El trabajo era duro, con largas horas de esfuerzo físico, pero para él cada caja cargada y cada tarea cumplida eran símbolos de dignidad recuperada. El primer salario llegó a sus manos en un sobre prolijamente sellado. Julián lo sostuvo con emoción, casi sin creerlo. Con ese dinero pagó el alquiler atrasado, compró pañales, medicinas y por primera vez en meses llenó la mesa con alimentos suficientes. Cuando Mateo tomó su biberón de leche fresca, sonrió como si entendiera que algo había cambiado. Los vecinos, que antes murmuraban y se burlaban, comenzaron a mirarlo con respeto. El dueño del taller incluso lo felicitó por haber encontrado una oportunidad mejor. Julián, sin embargo, no se dejó llevar por el orgullo. Sabía que el camino apenas comenzaba. Isabela también comenzó a notar un cambio en sí misma. La mujer que siempre había estado rodeada de cifras y contratos, ahora encontraba satisfacción en algo mucho más sencillo: ver a un padre luchar por su hijo. En las reuniones, cuando hablaba de esfuerzo y disciplina, pensaba en Julián. En su interior, descubría una paz que el dinero nunca le había dado. Una tarde, al visitar el barrio donde vivía Julián, Isabela observó cómo los niños jugaban alrededor de Mateo y cómo Julián los miraba con una sonrisa genuina. Fue entonces cuando comprendió que el cambio visible no era solo en la vida de él, sino también en la suya. Lo que había comenzado como un gesto impulsivo de compasión estaba transformándose en algo mucho más profundo, una alianza silenciosa que desafiaba las barreras del poder y la pobreza. El cambio en la vida de Julián pronto dejó de ser un secreto. En la empresa, sus compañeros comenzaron a notar su entrega. Llegaba siempre temprano,
Cumplía con sus tareas sin quejarse y, aun cuando el cansancio se reflejaba en sus ojos, nunca perdía la serenidad. Un día, en una reunión del área de logística, uno de los supervisores comentó delante de todos: «Ramírez, en poco tiempo ha demostrado más compromiso que muchos aquí. Eso merece respeto». Las palabras, sencillas pero firmes, arrancaron un aplauso espontáneo. Julián bajó la cabeza, emocionado. Nunca había sido reconocido en público por su trabajo. En el barrio, la percepción también cambió. Aquellos que antes lo señalaban con burla, ahora lo saludaban con un gesto distinto, algunos incluso con admiración. La dueña de la habitación que alquilaba lo miró con otros ojos al ver que pagaba puntualmente y cuidaba de su hijo con dedicación. Mateo, aunque pequeño, también era parte de ese reconocimiento. La gente se acercaba para acariciarle la cabeza diciendo: «Tienes un padre valiente, niño. Algún día estarás orgulloso de él». Isabela, por su parte, enfrentaba otro tipo de reconocimiento. En un evento empresarial, un periodista le preguntó directamente sobre el hombre humilde que ahora trabajaba en su compañía. Ella respondió sin titubear: «No es un acto de caridad, es un acto de justicia. Él merece tanto como cualquiera la oportunidad de demostrar lo que vale». Las cámaras captaron la firmeza en sus palabras y, para sorpresa de muchos, el comentario se viralizó en redes sociales. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela no era noticia por una fusión millonaria, sino por un gesto humano que inspiraba respeto. Ese reconocimiento, tanto para Julián como para Isabela, no era un punto final, sino una confirmación. Habían elegido un camino correcto, aunque difícil, y la sociedad, poco a poco, comenzaba a verlo también. La transformación de Julián y la firmeza de Isabela los llevaron inevitablemente a un momento decisivo. Una nueva ola de críticas surgió cuando algunos medios insinuaron que la CEO había perdido el rumbo al involucrarse con alguien de clase baja. El consejo directivo exigió explicaciones y, por primera vez, se planteó la posibilidad de destituirla. La presión era enorme. En la sala de juntas, Isabela se levantó con la mirada firme y dijo: «Si creen que ayudar a un padre honesto es motivo suficiente para poner en riesgo mi puesto, entonces esta compañía no merece mi liderazgo. Prefiero perder mi cargo antes que perder mi humanidad». El silencio que siguió fue sepulcral. Aquella declaración tan inesperada dejó a todos sin palabras. Algunos directores, avergonzados, bajaron la mirada. Mientras tanto, Julián también enfrentaba su clímax personal. Ese mismo día, al salir del trabajo, se encontró con los mismos reporteros que antes lo habían acosado. Esta vez no huyó. Sostuvo a Mateo en brazos y, con voz firme, declaró: «No soy una obra de caridad. Soy un padre trabajador que encontró una oportunidad. Y voy a demostrar cada día que la dignidad puede más que el prejuicio». Las palabras fueron transmitidas en vivo y la reacción fue inmediata. Cientos de comentarios en redes sociales lo apoyaron, celebrando su valentía. Esa noche, Isabela y Julián se encontraron frente al edificio iluminado de la empresa. Sin decir mucho, se miraron con la certeza de que habían llegado hasta allí no por casualidad, sino porque juntos habían desafiado al mundo. En ese instante, la barrera entre el poder y la pobreza se derrumbó. Lo que comenzó como una escena de humillación en un supermercado se transformó en un acto de dignidad y valentía que inspiraba a todos los que lo conocían. Era el clímax, el momento en que ambos demostraban que no se trataba de dinero ni de caridad, sino de humanidad y amor verdadero. El camino de Julián y Isabela no fue fácil. Comenzó con una escena de vergüenza en una caja de supermercado y terminó con un acto de valentía capaz de inspirar a toda una ciudad.
Él, un padre humilde que casi se rinde, encontró en su hijo la fuerza para levantarse. Ella, una CEO poderosa acostumbrada a mover millones, descubrió que el verdadero poder no estaba en las cifras, sino en la compasión. La vida los cruzó en el momento más inesperado para enseñarles una verdad que ambos necesitaban. La dignidad y el amor pueden transformar incluso las heridas más profundas. Julián aprendió que aceptar ayuda no significa perder orgullo, y Isabela comprendió que abrir el corazón es la mayor victoria. Ahora, dos mundos que parecían opuestos caminan juntos. No como benefactora y protegido, sino como personas que se reconocieron en la vulnerabilidad y eligieron construir un futuro desde la confianza y la fe. Y quizá esa sea la mayor lección de esta historia. Cuando la vida nos pone frente al dolor ajeno, tenemos dos opciones: apartar la mirada o tender la mano. Una sola decisión puede cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas y compartir este video para que más personas recuerden que la verdadera riqueza está en el amor y la solidaridad.